En los pueblos más remotos de México, donde las luces de la ciudad no llegan y la oscuridad de la noche es absoluta, se habla de una criatura temida desde tiempos ancestrales. Un ser que no es completamente humano, ni completamente bestia. Aquellos que lo han visto dicen que camina entre nosotros, oculto a simple vista, esperando la noche para mostrar su verdadera forma. Esta es la historia del Nahual. La palabra Nahual proviene del náhuatl nahualli, que significa oculto o disfraz. En las culturas mesoamericanas, los nahuales eran considerados chamanes con la capacidad de transformarse en animales, conectándose con los espíritus de la naturaleza. Se decía que podían tomar la forma de jaguares, coyotes o aves nocturnas para proteger a su pueblo, pero también para atacar a sus enemigos. Aunque para algunos el nahual era un guardián espiritual, con el paso del tiempo, la leyenda tomó un giro oscuro. Se comenzó a hablar de brujos que usaban este poder para sembrar el terror en los pueblos. Criaturas que devoraban ganado, secuestraban niños y acechaban en la noche. El origen de la creencia. Desde tiempos prehispánicos, los pueblos nahuas creían en los nahuales, personas con el poder de transformarse en animales. Para los antiguos mexicas, este don estaba ligado a los chamanes y sacerdotes, quienes podían asumir la forma de un jaguar, un coyote o incluso un águila para proteger a su gente. Pero con la llegada de los españoles, la visión del nahual cambió y convirtió en algo oscuro, peligroso, en una amenaza. Los relatos comenzaron a hablar de hombres que pactaban con fuerzas oscuras para obtener el poder de convertirse en bestias. Se decía que, al caer la noche, se despojaban de su piel humana como si fuera un abrigo y tomaban la forma de criaturas salvajes para cometer actos atroces. Algunos robaban ganado, otros atacaban a los viajeros, pero los más temidos eran aquellos que cazaban niños para consumir su sangre. Dicen que en un pequeño pueblo de Oaxaca, hace muchos años, vivía un hombre llamado Don Jacinto. Era un anciano solitario, de mirada penetrante y voz grave, que rara vez se le veía de día. Se decía que conocía los secretos de la naturaleza y que hablaba con los animales. Algunos aseguraban haberlo visto curar enfermedades con hierbas que nadie más conocía. Pero otros decían que no era un simple curandero, sino un nahual. La gente del pueblo notó que, cada noche, algo extraño sucedía. El ganado amanecía mutilado, los perros aullaban sin razón y en el suelo polvoriento aparecían huellas de un animal gigantesco, huellas que se convertían en pisadas humanas a medida que se acercaban a la casa de Don Jacinto. Uno de los jóvenes del pueblo, Felipe, no creía en supersticiones. Desafiante, juró que demostraría que todo era un invento de los viejos. Así que, una noche sin luna, se escondió cerca de la casa de Don Jacinto con la intención de espiar. A medianoche, cuando todo estaba en silencio, escuchó un ruido extraño. Un sonido como de huesos crujientes, como si algo estuviera cambiando de forma. Con el corazón acelerado, Felipe miró a través de una rendija en la cabaña, y lo que vio lo dejó sin aliento. Don Jacinto estaba en el centro de la habitación, su piel temblaba, sus huesos se alargaban de manera inhumana, su rostro se deformaba y su cuerpo se cubría de un espeso pelaje negro. En cuestión de segundos, el anciano había desaparecido, y en su lugar, un enorme perro de ojos brillantes lo miraba fijamente. Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no podía quedarse allí. Pero antes de que pudiera moverse, el perro alzó la cabeza y olfateó el aire. Lo había descubierto. El joven corrió sin mirar atrás,
escuchando los pasos de la bestia siguiéndolo de cerca. Podía sentir su respiración caliente en la nuca, podía escuchar el crujido de las hojas bajo sus patas enormes. Corrió con todas sus fuerzas hasta llegar al pueblo y golpeó la puerta de la iglesia. Cuando el sacerdote abrió, Felipe cayó al suelo, temblando. Al día siguiente, los hombres del pueblo, armados con antorchas y machetes, fueron hasta la cabaña de don Jacinto. Lo encontraron en su cama, cubierto de heridas y respirando con dificultad, como si hubiera estado peleando con algo en la noche. Yo no quería hacerles daño, susurró con una voz entrecortada, pero los hombres del pueblo no escucharon razones. Encerraron a don Jacinto y lo condenaron por brujería. Algunos dicen que lo quemaron en la plaza del pueblo, otros que lo obligaron a abandonar el lugar y nunca más se supo de él. Sin embargo, después de su desaparición, las noches no volvieron a ser las mismas. A veces, en la profundidad de la oscuridad, se escuchan gruñidos en el bosque y algunos aseguran haber visto un par de ojos brillantes acechando entre las sombras. Dicen que el nahual nunca muere, solo espera el momento adecuado para regresar. Si te gustan las historias de lo paranormal, los mitos y las leyendas que desafían la realidad, estás en el lugar correcto. Suscríbete a Sombras en la Ventana y únete a nuestra comunidad de buscadores de lo desconocido. Cada semana, llegan historias para cuestionar lo que crees saber, y quizás te haga mirar 2 veces hacia la ventana y revisar bajo la cama antes de apagar la luz. Activa la campanita para no perderte ningún relato, y recuerda, hay cosas que es mejor no ignorar, porque las sombras siempre están mirando. Mi nombre es Ramón Méndez y lo que voy a contar es real. No es un cuento, no es una historia inventada para asustar a los niños. Yo vi a un nahual con mis propios ojos y hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Era mediados de octubre del año 98. Vivía en San Juan Chamula, Chiapas, México. Tenía 32 años en aquel entonces. Era un campesino como cualquier otro, trabajando en la milpa de sol a sol para llevar comida a mi casa. Ese día, el 15 de octubre de 1998, regresaba tarde, más de lo acostumbrado. Serían las 11:30 de la noche cuando tomé el camino de terracería que llevaba a mi casa. No había nadie más en el sendero. Solo mi lámpara de mano iluminaba unos metros delante de mí y la luna llena se asomaba entre las nubes. Todo estaba en calma, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir inquieto. Cuando estaba llegando al final del bosque, el aire, los sonidos, todo cambió. Los perros del pueblo estaban inquietos, ladraban como locos hacia el monte, pero ninguno se acercaba. Algo los tenía aterrorizados. Me detuve un momento, tratando de ver qué les alteraba tanto, y fue entonces cuando lo escuché. Un crujido, hojas secas pisadas detrás de mí. No era un ruido normal, eran pasos, pesados, pero rápidos. Tragué saliva y giré la lámpara hacia los árboles. Y allí, a unos 10 metros de distancia, lo vi. Era un hombre, o al menos, algo que se parecía a uno. Su cuerpo estaba encorvado, cubierto de un pelaje oscuro. Era alto, muy alto, y sus ojos brillaban como brasas encendidas, reflejando la luz de mi lámpara. La boca entreabierta dejaba ver colmillos afilados, y su respiración era fuerte, entrecortada, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Me quedé congelado. Quise moverme, pero mi cuerpo no reaccionaba. Solo sentía como mi corazón latía con tanta fuerza que creí que iba a reventarme el pecho. Entonces, dio un paso adelante.
fue suficiente para que todo mi ser gritara «corre». Y corrí. Corrí como nunca en mi vida, como si el diablo mismo me persiguiera. Podía oír sus pisadas tras de mí, cada vez más cerca. Sentía su respiración caliente en mi cuello. Corrí sin mirar atrás hasta que, de repente, los pasos se detuvieron. Llegué hasta la entrada de mi casa y, con el valor que me quedaba, volteé. Ya no estaba. Solo vi huellas en el suelo, pero no eran humanas. Eran huellas de perro, pero enormes, del tamaño de un hombre. A la mañana siguiente, fui al mercado del pueblo sin decirle a nadie lo que había pasado. Pero entonces vi a don Gregorio. Era un anciano que vivía solo, un hombre callado y de mirada penetrante. Siempre se decía que tenía conocimientos de curandería, que sabía cosas que nadie más sabía. Aquella mañana, su cara estaba pálida, tenía arañazos en el pecho y moretones en los brazos. «No dormí bien anoche», dijo en voz baja, sin mirar a nadie. Yo no dije nada, pero vi como otros hombres del pueblo se miraron entre sí, con una mezcla de miedo y entendimiento. Ellos sabían la verdad. Don Gregorio era un nahual. Desde aquella noche, nunca más caminé solo después de la medianoche. Y aunque muchos dicen que los nahuales son solo cuentos, yo sé lo que vi. Y si alguna vez, en la profundidad de la noche, ves un par de ojos brillantes observándote desde las sombras, corre. Porque tal vez, ya te ha marcado como su próxima presa. Me llamo José Luis Morales, y lo que voy a contar jamás lo olvidaré. He visto muchas cosas en mi vida, pero nada como esa noche del 2 de agosto de 2007. Esa noche en la que vi a un nahual, y lo peor de todo, me habló. Era un día caluroso en Tlacotalpan, Veracruz, un pueblo rodeado de ríos y selva. Yo trabajaba como pescador y a veces, me quedaba hasta tarde en el agua, aprovechando las corrientes nocturnas. Aquella noche, decidí regresar caminando a mi casa por un sendero de tierra que pasaba junto al manglar. La luna estaba alta y la humedad pesaba en el aire. Todo estaba en silencio, excepto por el croar de las ranas y el leve murmullo del agua. Pero entonces, sentí algo raro. No era un sonido. Era la ausencia de sonido. Los grillos callaron. Los sapos dejaron de croar. Todo el manglar se quedó en un silencio sepulcral. Me detuve. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi. A unos 20 metros delante de mí, junto a un árbol retorcido, había una figura enorme. A primera vista parecía un perro, pero no. Era demasiado grande. Su cuerpo estaba cubierto de pelo gris oscuro, y aunque estaba en 4 patas, su torso era demasiado ancho, demasiado humano. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos. Eran rojos. No el reflejo de la luz, eran rojos por sí mismos. Lo peor vino después. El animal se puso de pie. No era un perro. No era un lobo, no era un hombre, era todo a la vez. Medía fácilmente más de 2 metros. Sus brazos eran largos, con dedos huesudos que terminaban en garras. Parecía un jaguar y un humano al mismo tiempo, como si no fuera ninguna de las dos cosas completamente. Quise moverme, quise correr, pero no pude. Estaba congelado en el sitio, como si mi propio cuerpo me hubiera traicionado. El miedo me clavó en el suelo. Y entonces, habló. «No es tu noche», dijo con una voz baja, grave, que sonó como si viniera desde dentro de mi cabeza. El sonido me hizo temblar. Era una voz humana, pero con algo más. Como si varias voces hablaran al mismo tiempo,
unas dentro de otras. Me temblaban las piernas. Sentía la sangre fría en mis venas. No supe qué hacer, pero mi instinto me dijo que no corriera. Entonces, sin mover un solo músculo, levanté la mano temblorosa y me quité el sombrero. Hice una pequeña reverencia. Era un gesto de respeto, algo que mi abuelo me había enseñado de niño. Si alguna vez ves algo que no entiendes en la noche, no lo retes. Salúdalo con respeto. El ser inclinó la cabeza ligeramente y desapareció entre la maleza en un parpadeo. Cuando me atreví a moverme, sentí que mis piernas no me respondían. Me obligué a caminar, con el corazón latiendo en mis oídos. No miré atrás. Llegué a mi casa casi arrastrándome. Cerré la puerta con seguro y me quedé sentado en el suelo, tratando de procesar lo que había pasado. A la mañana siguiente, volví con un amigo para ver si no había imaginado todo. Las huellas estaban ahí. Huellas enormes, más grandes que las de un perro, y al lado, las marcas de 2 pies humanos descalzos. Nadie en el pueblo me creyó, excepto los ancianos. Ellos ya sabían. Tuviste suerte, muchacho. Si un nahual te habla y no te ataca, es porque no era tu noche. Desde entonces, nunca más volví a caminar solo por el manglar de noche. Y cada vez que paso por ahí, me quito el sombrero, por si acaso. ¿Son solo una leyenda? ¿O hay algo más? Algo que sigue acechando en la oscuridad de nuestros pueblos y montañas. Los relatos continúan, los testigos siguen apareciendo, y cada noche, en algún lugar, alguien siente la misma presencia en la oscuridad. Un par de ojos rojos mirándolo desde las sombras. Un silencio repentino antes de que todo comience. Y el miedo, ese miedo que eriza la piel y congela la sangre. Tal vez no sean solo historias. Tal vez, en lo más profundo de la noche, cuando todo está en calma, hay algo que nos observa. Algo que espera el momento adecuado para revelarse. Así que la próxima vez que camines solo de noche y sientas que algo te sigue, no mires atrás. Porque si lo haces, podrías descubrir que no estás solo. No es tu noche.